Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Euronews. Hoy acabamos de saber que la vacuna rusa Sputnik V tiene una eficacia del 91,6% contra el coronavirus. Está empezando ya a superar el escepticismo de esta vacuna después de varios días de enormes polémicas entre la Unión Europea y las industrias farmacéuticas por el retraso en las entregas de las dosis. Preocupa en Europa las variantes brasileña y sudafricana. España, por ejemplo, va a restringir los vuelos procedentes de estos dos países, aunque la Unión Europea recomienda que se hagan más restricciones, como por ejemplo la imposición de cuarentenas para viajeros que vengan de países en riesgo. Pero más allá de la evolución de la pandemia y de las vacunaciones, estamos pendientes también de otras noticias, como todo lo que ha dado de sí el golpe de Estado en Myanmar, que ha generado toda una oleada de reacciones internacionales, entre ellas las del nuevo presidente estadounidense Joe Biden, que ha amenazado con imponer sanciones. Además, les vamos a presentar una historia personal, la de un niño de solo 11 años colombiano, Francisco Vera, este niño que ha sido amenazado de muerte por su activismo medioambiental. Pendientes también de la sentencia a la que pueda enfrentarse el líder opositor ruso Alexei Navalny. Avanzamos ya toda la información en nuestros titulares. Reino Unido realiza pruebas puerta por puerta tratando de poner cerco a la variante sudafricana del coronavirus. La Unión Europea recomienda a sus miembros extremar las medidas. La comunidad internacional reacciona ante el golpe de Estado en Birmania. Joe Biden amenaza con sanciones. La premio Nobel Aung San Suu Kyi se encuentra en arresto domiciliario. La violencia contra líderes sociales y exguerrilleros sacude a Colombia, como caso llamativo el de un niño activista de 11 años amenazado de muerte. Nuevo caso de brutalidad policial en Estados Unidos, esta vez contra una niña de 9 años. Las imágenes muestran cómo es esposada y rociada por los agentes con gas pimienta. La Plata toma el relevo de GameStop en la ofensiva de miles de pequeños inversores contra los grandes en Wall Street. Reino Unido inicia puerta por puerta una oleada de pruebas para hacer frente a la variante sudafricana del coronavirus. La detección en 8 zonas diferentes del país de 11 contagiados que no habían viajado a Sudáfrica ha llevado a las autoridades a realizar test masivos en estos barrios. Los mayores de 16 años deberán permanecer en casa a la espera de que les realicen las pruebas, tengan o no algún síntoma. Ya hemos identificado 105 casos de esta variante, revelaba el secretario de Salud del Reino Unido. 11 de esos casos no parecen tener ninguna relación con los viajes internacionales. Actualmente no hay pruebas que sugieran que esta variante sea más grave, pero tenemos que atacarla con fuerza y lo haremos. Cerca de 80.000 personas viven en los 8 barrios en los que está previsto llevar a cabo los test. Y la alarma es evidente, ya que, aunque no está probado, se cree que la variante sudafricana puede ser más fácilmente transmisible y más peligrosa. La Unión Europea también está endureciendo su postura, y aunque sigue permitiendo que sea cada país el que decida sus medidas, recomienda exigir una cuarentena a aquellos viajeros llegados de países de alto riesgo, además de una prueba PCR negativa y uso obligatorio de mascarillas. Bruselas también alerta sobre hacer viajes innecesarios, siempre con el objetivo de evitar el cierre de fronteras y la cancelación drástica de vuelos. Se trata de medidas bastante recientes, recuerda este agente aduanero alemán, pero una vez que se apliquen plenamente, esperamos que haya menos pasajeros llegados de países de alto riesgo. Las restricciones también se imponen de nuevo entre países vecinos de la Unión. Portugal, que vive actualmente sus peores días en la lucha contra el virus, ha limitado la movilidad a través de sus pasos fronterizos terrestres con España. A partir de ahora, los viajes por carretera entre ambos países solo se permiten para el transporte de mercancías o por razones de salud, así como para los que estén trabajando y los portugueses que regresen a su país. En Francia, por su parte, las fronteras permanecen abiertas, si bien se exige una prueba PCR negativa para poder entrar. Casi un año después, la lucha contra el coronavirus continúa en su apogeo. Río Honor de Castilla, en la provincia española de Zamora, y Río de Honor, en el distrito portugués de Braganza, tienen la particularidad de formar entre ambas una localidad mixta. El reciente cierre de fronteras impuesto para hacer frente al coronavirus no tiene por tanto la misma validez que en el resto de la península. José Antonio vive en Río de Honor, Portugal, pero el garaje de su coche está en España, al igual que su hermano Manuel. Y este es solo un ejemplo. En la zona española no hay tienda de comestibles, y el panadero vende ahora sus productos en plena frontera. Y espera un poquito porque tiene paciencia, venimos. Y que tengamos suerte, que no se contagie, porque él tiene una fábrica que tiene empleados y todo, y él es el más mayor, él es, y anda por aquí el hombre. Y es que si bien los habitantes de ambos pueblos tienen permitido cruzar la frontera a pie, el paso sí que ha sido cerrado al tráfico. No queda otra.
Hasta nueva orden, los ciudadanos de Río de Honor y Río Honor de Castilla deberán convivir con una situación tan genuina como sus dos pueblos. Ver en Francia hoy por hoy un restaurante abierto no es en absoluto algo habitual. Desde el pasado 29 de octubre, las salas de estos comercios están cerradas en todo el país. Pero este lunes, Philippe Vieira decidió abrir su establecimiento en Villeurbanne, cerca de Lyon, para 40 comensales. Como otros 320 colegas en todo el país, Philippe quiso así plantar cara a las autoridades, aunque finalmente no cumplió su objetivo. La amenaza del gobierno de suspender durante un mes las ayudas estatales en caso de abrir y de manera definitiva en caso de reincidir, acabó echando para atrás al restaurador. A pesar de lo cual, lo cocinado no se desaprovechó. Los 40 clientes disfrutaron de los platos en sus respectivas casas y la comida restante fue a parar a la Cruz Roja. Philippe tiene claro cuál era su intención. El objetivo del día era abrir el establecimiento, pero nuestro ministro fue muy claro sobre las sanciones para los que abrieran. Yo necesito esas ayudas. Y además, si abría, la policía tenía que entrar en el establecimiento y poner multas a todos mis clientes. El objetivo no era ese, era concienciar. Y creo que lo hemos conseguido, tanto yo como otros colegas en este día excepcional. A falta de una mesa donde sentarse, algunos clientes decidieron disfrutar de la buena música para olvidar la penosa situación actual y ayudar a su vez a un sector del ocio también seriamente afectado. No tenemos suficientes vacunas, así que nos dan lecciones de por qué no deberíamos abrir. No deberíamos hacer esto, no deberíamos hacer aquello, pero al final no creo que sea algo bueno que el gobierno nos esté dando lecciones. Irónicamente, el restaurante en cuestión está justo al lado de la comisaría y Philippe pudo al menos ser escuchado por la autoridad competente. Ningún propietario fue finalmente multado durante esta pequeña rebelión de los restaurantes y el diálogo entre las partes fue la nota dominante. Los restauradores, muchos de ellos al borde de la quiebra, piden al menos que se les permita abrir las terrazas, conscientes de que tal vez hasta mayo o junio no puedan reanudar sus negocios. Tras un duro año de pandemia y confinamientos, Europa esperaba el proceso de vacunación como agua de mayo. Sin embargo, la reducción en el suministro ha obligado a que el calendario de los programas de inoculación en el viejo continente sufra modificaciones. Contamos con muchas menos vacunas de lo que esperábamos, por lo que esto también significa que todas las fases que habíamos previsto, como la de empezar vacunando a los profesionales del sector de la salud y a las personas en los hogares de ancianos, está llevando mucho más tiempo de lo esperado. Esto significa, por tanto, que vacunar a otras categorías poblacionales, como los mayores de 65 años o las personas de riesgo, también se pospone. Tras una semana muy tensa por la disputa entre la Comisión Europea y AstraZeneca, otra de las farmacéuticas, Pfizer, ha anunciado que entregará 75 millones de dosis adicionales en el segundo trimestre. A pesar de la noticia, la presión y las críticas a la dirección de Ursula von der Leyen no disminuyen. Creemos que desde que empezó la pandemia vamos por el buen camino para garantizar que haya una respuesta europea lo más cohesionada y eficaz posible, que es en lo que esta comisión ha estado trabajando a toda velocidad. La presidenta de la Comisión Europea se ha reunido este fin de semana con los jefes de las grandes farmacéuticas en un intento frenético por resolver los problemas de suministro a corto plazo. Y aunque AstraZeneca ha confirmado 9 millones de dosis adicionales, sigue sin alcanzar lo que había prometido en sus orígenes. Algunos eurodiputados exigen a la Comisión que haga aún más presión. La Comisión tenía razón al cuestionar a AstraZeneca, pero su punto de debilidad se encontraba en los acuerdos contractuales. En el hecho de que no eran públicos, de que no había transparencia en torno a cómo se negociaron y de que hay muy pocas sanciones contra las empresas que no cumplen con sus obligaciones en virtud de los contratos que se firmaron. Seguimos presionando a la Comisión y también necesitamos que ésta se mantenga firme con las empresas que han firmado estos acuerdos contractuales. Los europeos deberán afrontar que el objetivo de vacunar al 70% de la población adulta antes del verano tal vez no sea tan alcanzable. La información de las personas vacunadas país por país se puede consultar en el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Un día después del golpe de Estado protagonizado por los militares, las calles de Birmania están en aparente normalidad.
Los comercios han permanecido abiertos. Sin embargo, la inquietud de la población se trasluce en las largas colas que se formaron el lunes ante los bancos y los cajeros automáticos. Los militares siguen en las calles. El país está en estado de excepción, con un toque de queda nocturno, y se temen nuevos arrestos, en particular de periodistas. En cuanto a Aung San Suu Kyi, líder de facto del gobierno echado abajo por los militares, se encuentra en arresto domiciliario. Además de la Premio Nobel, están detenidos una treintena de líderes políticos. El golpe de Estado ha echado por tierra la frágil transición política en Birmania y provocado reacciones en todo el mundo. Especialmente esperada la condena del nuevo gobierno estadounidense de Joe Biden, que ha amenazado a Birmania con sanciones y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que hable con una sola voz. Como saben, Estados Unidos había eliminado las sanciones a Birmania por sus avances democráticos. Este retroceso requerirá una revisión de esas sanciones seguida de las acciones apropiadas, dice la portavoz de la Casa Blanca. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este martes de urgencia para abordar la crisis. Por el momento, el país del sudeste asiático parece estar en punto muerto, paralizado de miedo bajo el yugo castrense. El aeropuerto ha sido cerrado, según fuentes diplomáticas. El poder militar ha clausurado el espacio aéreo hasta el 31 de mayo. Alexei Navalny se enfrenta a 3 años y medio de prisión. El líder opositor ruso escuchaba este martes en el Tribunal Urbano de Moscú la petición del Servicio Federal Penitenciario de hacer efectiva una sentencia contra el activista suspendida en el año 2014 y tras haberse saltado la libertad condicional. Dicha sentencia condenaba a Navalny a 3 años y medio de cárcel por fraude. En el exterior del edificio, las protestas a favor del activista han derivado en el arresto de al menos 237 personas, que denuncian una persecución por parte del Estado contra una de las figuras más incómodas para Vladimir Putin. El pasado domingo, más de 5.500 personas eran detenidas en similares protestas, según datos de la Organización de Seguimiento de Persecuciones Políticas, OVD-Info. Navalny era detenido el 17 de enero a su regreso de Berlín, donde estuvo recuperándose tras ser envenenado en Siberia en agosto de 2020. Se le acusa de haber violado hasta en 7 ocasiones la libertad condicional y el orden público en más de 50. En Colombia, el 2021 se ha convertido en el inicio de año más violento en términos de asesinatos de líderes sociales, activistas y exguerrilleros desde que se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, en lo que llevamos de año se ha producido un asesinato cada 4 días. La sociedad civil le pide al gobierno que para desmantelar esta violencia deje de centrarse en su control militar y empiece a atacar sus redes de financiación. Nosotros esperábamos que el gobierno implementara medidas integrales, políticas públicas que pudieran apuntar pues, a todas esas diferentes causas que tiene esta violencia. No solamente centrarse en el ámbito militar y en la permanencia de grupos armados, sino también facilitar las condiciones para que comunidades campesinas y estas comunidades históricamente en territorios afectados por el conflicto pues reduzcan la brecha social tan fuerte que hay con pues las ciudades más importantes de Colombia. La Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo lanza una alerta ante la falta de seguridad que vive el país. En 2016 la Unión Europea creó el Fondo Europeo para la Paz en Colombia, dotado con 127 millones de euros destinados a proyectos de desarrollo rural, reinserción de excombatientes y participación ciudadana de comunidades vulnerables como víctimas e indígenas. Uno de los objetivos que también tiene la Unión Europea es acabar con las deficiencias estructurales del Estado colombiano que explican en gran medida lo que ha pasado en el país durante las últimas décadas, sobre todo en materia de seguridad. Hoy Colombia es un Estado incompleto, disfuncional en algunas partes de su territorio, cosa que provoca que abre la puerta, como hemos visto, a asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos o los graves problemas que están teniendo los excombatientes con números alarmantes sobre los asesinatos. Las organizaciones sociales colombianas critican que el actual gobierno de Iván Duque no ataja las causas estructurales del conflicto. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación se defiende y afirma que se trabaja en un programa a largo plazo. Hemos hecho una planeación muy detallada
para aprovechar ese periodo de 15 años y lograr superar tantos temas que Colombia debió haber afrontado hace décadas con o sin acuerdos, y estamos produciendo unos resultados que van a hacer que este proceso en diciembre del 2021 sea irreversible. El acuerdo incluye retos como el apoyo a las víctimas, la reincorporación de los excombatientes y el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, mediante el cual el gobierno trabaja con familias campesinas para que sustituyan la coca por otro tipo de cultivo. Francisco Vera parece un niño normal y, sin embargo, está amenazado de muerte. Alguien se ha servido del anonimato de las redes sociales para tratar de intimidar a este chico colombiano de solo 11 años por su activismo medioambiental. El caso ha chocado en Colombia, donde estas amenazas se toman muy en serio. Hasta el presidente Iván Duque ha reaccionado para asegurar que su gobierno atrapará a los responsables. Lo que parece claro es que no será un mensaje en Twitter el que detenga a Francisco, que defiende la necesidad de dar voz a los niños. Porque creo que los niños son actores claves. Las conversaciones grandes no solo son para grandes, no solo son para adultos, también son para pequeños, para niños, para jóvenes. Y eso también basado en un concepto muy importante, que es la justicia climática. Ana María, la madre de Francisco, espera que la amenaza de muerte solo sea una broma pesada. En cualquier caso, no tiene intención de acallar la voz de su hijo, que lee orgulloso la carta de felicitación que ha recibido de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Muchas personas jóvenes como tú, con pasión para poder proteger nuestro planeta. Mi reacción es que hay que seguir incentivando a la ciudadanía que utilice las redes sociales, a que utilice las herramientas digitales, las TIC y demás, pero que las utilice de buena forma. Soy pacifista, pero soy niño. Un niño que hace 2 años marchó con 6 amigos, coreando lemas contra el cambio climático hasta un parque de su ciudad. Un niño capaz de aunar a cientos de activistas en un grupo llamado Guardianes por la Vida y capaz de defender sin complejos sus causas contra los plásticos de un solo uso o la fracturación hidráulica ante el mismísimo Senado colombiano. En representación de mi grupo Guardianes por la Vida. Buenos días. Here, just stop for a second. Un nuevo caso de brutalidad policial ha provocado una viva reacción en Estados Unidos, en especial porque la víctima es una niña de 9 años, que no solo fue esposada, sino además rociada con gas pimienta por la policía. ¡Oh, Dios mío! Quiero a mi padre, dice la niña entre gritos y lágrimas, de cara al suelo nevado, mientras le colocan las esposas. La escena ocurre en la localidad de Rochester, en el estado de Nueva York. La policía intervino porque la niña parecía estar en pleno episodio psicótico. Había amenazado con matar a su madre y suicidarse. La menor fue introducida en un vehículo de policía. Fue entonces cuando, pese a estar ya inmovilizada, uno de los agentes le rocía el rostro con gas pimienta. La menor fue trasladada a un hospital. Los policías implicados han sido suspendidos mientras se investiga lo sucedido. Una manifestación reunió este lunes a numerosas personas en Rochester. Terribles inundaciones en Alejandrópolis, Grecia, en la región del río Ebros. Tras las continuas lluvias intensas que comenzaron el domingo por la noche, calles y carreteras se han convertido en ríos este lunes en los alrededores de la ciudad de Alejandrópolis, en el noreste de Grecia, ocasionando diversas catástrofes. Un bombero perdió la vida durante una operación de rescate a decenas de niños que quedaron atrapados en una escuela de la ciudad de Ápalos, inundada por las lluvias torrenciales. El camión de bomberos fue arrastrado por las aguas turbulentas y volcó, quedando atrapado en un desagüe pluvial inundado. Además, muchos otros estudiantes han quedado atrapados en centros escolares de la localidad de Anteia. Se encuentran en seguridad, pero no les pueden rescatar debido a las inundaciones en las carreteras. También se han registrado problemas en el municipio de Soufli, con daños a viviendas y negocios. La situación está controlada en las ciudades de Didimótico y Orestiada.
Sigue la lucha de Davides contra Goliaths en Wall Street. La plata toma el relevo de GameStop en la ofensiva de miles de pequeños inversores contra los grandes. Los precios de este metal han alcanzado su nivel más alto desde 2013, después de que a través de la red social Reddit se instara a los inversores a comprar plata física. Los fondos de cobertura obtuvieron un gran oponente. Se podría decir que la aplicación Robinhood se volvió demasiado poderosa contra el sheriff de Nottingham. Espero que si se llega al extremo, los reguladores en Estados Unidos actuarán. En el peor de los casos, todo el sistema financiero está en peligro y ningún político quiere correr ese riesgo. Robinhood, la aplicación para operaciones bursátiles que promete democratizar la inversión, fue la plataforma elegida para hacer explotar las acciones de GameStop y AMC y hacer temblar los cimientos de Wall Street. Ha sido acusada en una demanda colectiva de manipular el libre mercado. Se podría decir que Occupy Wall Street, el movimiento contra las maldades del capitalismo, tiene poder financiero. Los mercados de valores podrían convertirse en un casino y eso no se puede permitir. Debes poder evaluar si una inversión es demasiado cara, demasiado alta. Wall Street Bets es un subforo en la popular Reddit donde sus usuarios pueden votar por lo que se publica. Los votos positivos a favor de GameStop hicieron que ese apoyo se viralizara en unos minutos. La compra masiva salvó a la empresa de videojuegos de la quiebra e hizo perder millones a los especuladores. Así llegamos este 2 de febrero a este final del informativo Euronews Hoy. Ya saben que pueden seguir toda la actualidad en nuestra web y redes sociales y les vamos a dejar ya con nuestro no comment del día, medio metro de nieve que ha cubierto las calles de Nueva York.